Bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de la famosa batalla de Ayacucho. Y bien, vamos a hablar acerca de datos que nunca lo has visto en el colegio, porque nunca lo han enseñado en el colegio. Hoy, que es 9 de diciembre, se cumple un aniversario más de la famosa batalla de Ayacucho, que dio inicio a lo que conocemos como nuestra República del Perú. Se cumplen 197 años de la República del Perú. Y bien, vamos a comenzar con desmintiendo muchos datos, muchos mitos que hemos aprendido en el colegio. Datos que no tienen nada que ver con lo que fue realmente la batalla de Ayacucho. Comenzando que nos han enseñado desde muy niños que la batalla de Ayacucho fue una guerra entre peruanos contra españoles o de americanos contra europeos, en donde el ejército patriota era el ejército independentista, separatista, comandado por José Antonio de Sucre y Simón Bolívar. ¿Qué tanto de verdad hay en estas historias que se ha aprendido uno desde que entró a la primaria? Realmente, realmente el Perú quiso separarse de España en esos tiempos. Y si fue así, ¿por qué fracasaron de todas las insurrecciones y levantamientos que hubo en el Perú desde 1810 hasta 1824? Vamos a comenzar entonces hablando de los antecedentes de la batalla de Ayacucho y explicando que la guerra de independencia fue en realidad una guerra civil entre peruanos contra peruanos, una guerra de secesión entre peruanos con dos distintas formas de pensar. Por un lado, los unionistas absolutistas que se consideraban españoles y que eran leales al rey, y por otro lado, una minoría que quería reformas, que eran constitucionalistas, un bando que se basaba más en los ideales de la Revolución Francesa. Es así como nacen las guerras de independencia en Sudamérica. Es lo mismo que actualmente sucede en Cataluña. Catalanes que están a favor de la unión y catalanes que están en contra de esta unión y que buscan separarse de España como una nación nueva. Y esto es lo mismo que ocurrió hace 200 años. Peruanos veían a la patria, a España, y otro grupo que veía necesaria la separación de España. Como te vuelvo a decir, la guerra fue una guerra civil donde miembros de la misma familia se encontraban en bandos contrarios. Aquí voy a mencionar que muchas veces también se ha enseñado equivocadamente en el colegio que el ejército patriota estaba conformado por los separatistas, independentistas, al mando de Simón Bolívar o de José Antonio de Sucre. Pero la realidad es que los realistas también se hacían llamar patriotas porque luchaban por esa causa justa que era la patria, en este caso España. Y bien, entonces para no entrar en estas ambigüedades, no sería mejor no usar el término patriota para evitar caer favoreciendo a un bando, ¿no? Entonces, lo correcto sería llamar el ejército realista el ejército separatista, ¿no? Bien, entonces, lo que no sabías de la batalla de Ayacucho es justamente esto. Muchos peruanos lucharon en el bando del ejército real del Perú. De acuerdo al libro Banderas Olvidadas de Juan Albi de la Cuestas, el ejército real del Perú estaba conformado en su mayoría por mestizos, indígenas, negros, mulatos y todas las castas que existían en el reino del Perú. Por otro lado, el Ejército Libertador Unido del Perú era el ejército independentista, en su mayoría contaba más que todo con voluntarios colombianos, venezolanos, al mando de Simón Bolívar, que era venezolano, y José Antonio de Sucre, que también era venezolano,
Por otro lado, también contaban con los voluntarios de la Legión Británica, enemigos de España. Estaban presentes soldados franceses, holandeses, todos los enemigos de España eh, que apoyaron la causa separatista del Perú. Como ejemplo tenemos el general Miller en el bando separatista de la batalla de Ayacucho. Otro mito que hay que desmentir de esta batalla de Ayacucho es muchas veces se nos ha enseñado que el Perú vivía 300 años oprimido y que tras la batalla de Ayacucho se logró la libertad para el pueblo peruano que no se veía desde tiempos del incanato, como haciéndonos creer que restablecieron los ideales del imperio incaico. Cuando fue todo lo contrario. La mayoría de la nobleza indígena luchó a favor de la causa realista, luchó en el ejército real del Perú, porque Bolívar Bolívar era contrario a estos títulos que tenían, ¿no? Nuestra nobleza indígena. De hecho, después de la batalla de Ayacucho fue Bolívar quien abolió todos estos títulos. Entonces, es todo lo contrario a los ideales del imperio incaico, porque terminaron con abolir la nobleza indígena, algo que ni el mismo Tupac Amaru hubiera hecho. Entonces, con tan solo decir que el imperio incaico no fue una república, no fue no era constitucionalista, sino todo lo contrario, era monárquico y tradicionalista, todo lo contrario a lo que trajo Bolívar. Bien, estos son algunos datos que no sabías y tal vez te cueste creer, pero es así, no vamos a callar la verdad porque alguien se siente ofendido. Y la verdad es que muchos peruanos famosos que tienen una huella en nuestra historia peruana lucharon en el bando realista. Tal es el caso de los hermanos Castilla. Uno de ellos, Ramón Castilla, fue más tarde siendo quizás el mejor presidente para el Perú. También tenemos a Pío Tristán, gran defensor de la Confederación Peruana Boliviana. También luchó en el Ejército Real del Perú. De hecho, fue elegido virrey interino cuando el virrey La Serna fue hecho prisionero por los independentistas. Otro personaje destacado es Manuel Asensio Segura, el padre del teatro peruano. Luchó en el Ejército Real del Perú. Tanto él como su familia fueron fieles a la corona española. José Manuel Goyoneche, a quien quizás muchos lo presentan como si fuera español, pero la realidad es que él era peruano, él era arequipeño, un criollo arequipeño, luchó en el Ejército Real del Perú. Y por último tenemos al líder indígena José Antonio Huachaca, que quizás nunca hayas escuchado su nombre, pero fue un indio que nunca reconoció la República del Perú, nunca reconoció la capitulación de Ayacucho. Él siguió continuando luchando por la causa realista, inclusive hasta después de 1824. En 1827 inició guerrillas para reconquistar a lo que denominaba el reino. Entonces, hay muchas cosas que no se aprenden en el colegio porque nunca hemos rendido homenaje a nuestro gran ejército real del Perú, un ejército invicto por 14 años, en donde tuvimos triunfos que deberíamos sentirnos orgullosos de recordar, como la toma de Rancagua el año 1814, en donde el ejército real del Perú aplastó a las tropas independentistas de Chile, en mismo Chile, y fue una guerra con triunfo contundentemente peruano, en donde como trofeo de guerra obtuvimos la primera bandera chilena a la que los chilenos la conocen como la Patria Vieja. Estos son acontecimientos que quizás nunca lo has visto en libros de historia, pero que si haces un revisionismo te sorprenderás del poderoso ejército que tenía el Perú y al que denominamos como el Ejército Real del Perú.
Entonces, hoy 9 de diciembre debería ser una fecha eh, más que todo para rendir homenaje a todos los peruanos que lucharon en ambos bandos, no solo en el bando separatista, sino en el bando realista, porque como te digo, la guerra de independencia fue en realidad una guerra civil entre peruanos contra peruanos, con dos distintas formas de pensar. Entonces, así como peruanos nos sentimos orgullosos de José Olaya o de Mariano Melgar, a quien personalmente los admiro mucho, a Mariano Melgar y a José Olaya. También admiro a José Antonio Huachaca, a José Manuel Goyonete y a todos los peruanos que lucharon en nuestro glorioso Ejército Real del Perú. Así que es momento de valorar nuestro legado, valorar nuestra historia, de sentirnos orgullosos. En algún momento de nuestra historia tuvimos quizás el ejército más poderoso en Sudamérica, como lo fue el Ejército Real del Perú, con victorias muy importantes que representaron una amenaza para Bolívar y San Martín. El Ejército Real del Perú solo fue vencido por la alianza de Bolívar, de San Martín, con apoyo de la Legión Británica. Fue un ejército muy poderoso, muy grande, y solo tuvo dos derrotas, como fue la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. Y hoy 9 de diciembre, una fecha para sentirnos orgullosos del glorioso Ejército Real del Perú.